Bienvenidos a esta edición especial de Poder y Mercado. Hoy tenemos una edición, un capítulo que difícilmente vas a volverlo a ver. Estoy muy orgulloso porque hoy tengo un gran invitado aquí en Poder y Mercado y yo creo que jamás hubiera imaginado yo esta posibilidad que me da la tecnología de entrevistarme a mí mismo. Hoy te quiero invitar porque tengo invitado a Conrado Quesada. Vamos a platicar sobre Bitcoin. ¿Y por qué invité a Conrado Quesada? Pues porque a quienes sé que saben de Bitcoin no viven en México y es muy difícil contactarlos a través de videollamada con sus horarios. Entonces, la intención hoy que Bitcoin está alcanzando uno de los precios históricos empezamos a hablar de Bitcoin como siempre pasa, todo el mundo habla de Bitcoin cuando está más caro. Y antes de que otra cosa suceda y proponiéndote algo que yo hablo todos los días en los espacios informativos de Número Uno Noticias, quiero invitarte a que conozcas Bitcoin, a que aprendas de Bitcoin. No compres lo que no conoces, no compres lo que no sabes. Antes de que te llegue por ahí tu primo invitarte a un proyecto donde tú invitas a dos personas para empezar a tener Bitcoin, y si esas dos personas invitan a otras dos para tener Bitcoin, entonces olvídate de todos esos temas. Para aprender de Bitcoin tienes que estar cerca de la gente que conoce Bitcoin, y hoy quiero compartirte la información que creo que es muy valiosa antes de que esto se convierta, como siempre pasa con Bitcoin, en un momento histórico donde todo el mundo habla del precio, pero nadie habla de lo que significa. Así que te invito a que te quedes con nosotros hoy en este Poder y Mercado. Bueno, gracias por seguir aquí con nosotros. Hoy quiero agradecerle mucho a Conrado Quesada que esté con nosotros. Conrado, bienvenido. No, hombre, qué gusto estar conmigo mismo. La verdad es que siempre fue mi sueño hablar yo conmigo. Es un gran paso en mi carrera este. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, la verdad es, muchas gracias. La verdad estoy muy contento de que estés conmigo. Oye, a ver, Conrado, empecemos con este tema porque de pronto la discusión con la que se arrancan todos estos temas cuando hablamos de tecnología, de finanzas y este año que además fue un año especial, ¿verdad? En Bitcoin. A ver, ¿qué es Bitcoin? Explícanos así de la forma más sencilla posible qué es Bitcoin. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Porque ahí es donde radica la discusión de toda la raza con Bitcoin. Nadie sabe qué es Bitcoin. Cuando tú dices, oye, a ver, quiero comprar Bitcoin, todo el mundo piensa que va a ir a comprar algo físico o que va a ir a comprar como una especie de derecho de consumo en alguna página de internet, como si fueras a comprar un videojuego. Y la verdad es que cuando uno piensa en Bitcoin, tiene que verlo como un activo que surge dentro de una red descentralizada, una red que le permite a todos los participantes consensar qué es lo que va a pasar con esta red. A ver, ¿cómo aparecen las Bitcoins? Es lo esencial, porque las Bitcoins aparecen cada vez que un minero, una empresa que se dedica a minar bloques de datos, eh, crea un bloque. Ahí ellos reciben como premio determinada cantidad de Bitcoins. ¿De cuántas Bitcoins reciben? Eso ha ido cambiando durante los últimos años de la creación de Bitcoin. Ok. Entonces hay que entender que Bitcoin forma parte de una red descentralizada. La red descentralizada es Bitcoin, es todo el proyecto. Esa red descentralizada significa que nadie la posee, nadie la tiene, nadie la puede pagar. Nadie se puede ir un día con todas las Bitcoins. Nadie puede controlar quién tiene las Bitcoins, excepto quienes las tienen. Por eso es consensuada. Ahora, dentro de esa red participan quienes minan y quienes hacen transacciones. ¿Cómo se crea Bitcoins? Cuando se tiene un bloque. ¿Qué hay dentro de los bloques? Transacciones. Entonces, es una red descentralizada, consensuada, de registro de transacciones de Bitcoin. Básicamente eso es Bitcoin. Cuando tú adquieres Bitcoin, adquieres ese elemento o ese activo residual de los registros dentro de un bloque que queda encriptado y resguardado de manera que toda transacción que se hace con Bitcoins queda registrado para siempre dentro de la misma red. Básicamente Bitcoin es eso. No se trata de pensar que vas a comprar algo físico, no es como comprar un carro, una casa, es un activo que tú adquieres y para adquirirlo tienes que formar parte de la misma red. Cada vez que tú adquieres un Bitcoin, adquieres tú ese elemento que se genera de minar bloques. Y para minar bloques lo que se necesitan son transacciones que se hacen con la misma moneda. Entonces, básicamente cuando tú quieres saber qué es Bitcoin, tienes que entender primero que es una gran red, una red descentralizada de la que nadie es dueño y de la que los dueños de Bitcoin son los responsables de generar las transacciones que se registran en bloques y que una vez que se generan cierta cantidad de datos, todos esos se almacenan en un bloque cada 10 minutos y hay que resolver una serie de ecuaciones para hacer un bloque. No es así como que junto mis transacciones y aquí está un bloque. Hay una serie de requisitos que la misma red establece para que ese bloque exista. Y una vez que existe, justifica la existencia del previo y del previo y del anterior y abre la llave para el siguiente bloque que justificará la existencia del anterior y así sucesivamente. Entonces, además de que es descentralizada, es una red sumamente segura. No se puede hackear Bitcoin. ¿Necesitarías todas las computadoras hoy?
todas las computadoras disponibles del mundo enfocadas en el mismo trabajo y además un montón de energía para hacerlo. Y cuando lo hagas, quizá lo que sucederá es que crees una moneda alterna a Bitcoin y recibas Bitcoins por hacer el trabajo. Entonces, es todo un tema. Bitcoin es una gran red que te permite ser propietario de un activo que nadie más te puede quitar mientras tú tengas tus llaves. Básicamente, Ok. en una explicación muy sencilla, es lo que podríamos hacer. Hay un ejemplo muy bueno para explicar más fácil esto. Todos hemos jugado Monopoly o Turista. Imagínate que todas las transacciones que se hacen con el dinero del turista o del Monopoly es dinero de una red. Entonces, cuando tú pagas por una propiedad, alguien toma un registro. Entonces, registra, fulanito le compró la propiedad a sutanito en 100. Ese es un registro. Entonces, hay una persona que está tomando todas las interacciones. Le pagó la renta, se fue a la cárcel, tuvo que pagar por el uso de activos. Todo eso se va registrando en una hoja. Entonces, esa persona al final tiene que agarrar, doblar esa hoja, meterla en una caja y resolver una ecuación. Y esa ecuación tiene que generar un resultado que tiene relación con la ecuación que sigue y con la ecuación previa. Entonces, todas las transacciones de ese juego de Monopoly o de turista quedan registradas para siempre. Y cada vez que esa persona cierra una cajita, recibe un avioncito o una ficha para jugar. Entonces, básicamente es lo que pasa con Bitcoin. Es una red descentralizada que hace esto. Registra datos y esos datos quedan para siempre resguardados en un sistema encriptado que se sustenta en un proceso matemático y de ecuaciones que están relacionadas unas con otras. Así de fácil. Ahora, a ver, el otro asunto, porque cuando uno piensa en un activo financiero, cuando uno piensa en algo que compra, siempre piensas en quién lo construye o de dónde sale, quién lo inventa. En el caso específico de Bitcoin, quién inventó Bitcoin, quién es el responsable de que Bitcoin exista y qué hace esta persona hoy, dónde está. ¿Quién creó Bitcoin, Conrado? La otra gran pregunta, porque ¿cómo es posible que exista algo que no tiene dueño, no? El tema es, todo el mundo piensa que quien crea las cosas se queda con ellas. Y en el caso de Bitcoin es muy interesante porque hay una historia alrededor que tiene mucho de leyenda y mucho de épico. Y quienes son Bitcoiners así maximalistas de Bitcoin arman toda una narrativa. A ver, la primera vez que se habló de esto fue por allá a finales del siglo pasado, 1998. Hay una serie de documentos que uno puede consultar que son las cartas que escribió Satoshi Nakamoto con los que participaron en la creación de la idea Ok. de la primera moneda criptográfica para Internet, solamente para Internet, porque con esa idea surge Bitcoin. Entonces, se habla de que uno de los primeros impulsores es una persona que se conoce como Wen Dai en 1998. Pero quien crea Bitcoin y quien hace la red de Bitcoin es una persona que se identifica como Satoshi Nakamoto. Hay gente que dice que es una persona. En HBO hicieron un documental donde dijeron, yo soy Satoshi Nakamoto. Sí, claro, ¿no? Seguramente ahora. Entonces, hay gente que piensa que se refiere a una organización. Claro. Pero al final es Satoshi Nakamoto, sea una persona, sea una organización, o sea el mismo Wendy, o otro programador que hoy sea famoso y que no quiere decir quién es, se encargó de crear una red que funciona por sí sola. Que hoy ya no se puede apagar, porque ya hay un nodo de esta red, está funcionando en uno de los satélites de Elon Musk. Entonces, aunque tú apagues acá todo, allá está un nodo funcionando. Cuando se vuelva a conectar, todo el mundo que quedó registrado en la información de ese nodo se reactivará. Entonces, si quieren profundizar en este tema, están todas las cartas de Satoshi Nakamoto con varios programadores que intercambió información de cómo funciona, cuál es la idea, incluso otros proyectos que estaban ya apareciendo casi a punto de aparecer con Bitcoin, se mencionan en esas cartas de Satoshi Nakamoto. Están traducidas creo que como en 4 idiomas, incluidos el español. Si quieres conocer más sobre todo ese proceso, la información es completamente pública y está en la página creo que de bitcoin.org. Ahí lo encuentras. Ok, entonces, a ver, estamos hablando de que cuando se habló entonces por primera vez de un concepto como Bitcoin, bueno, de una moneda criptográfica, estamos hablando de finales del siglo pasado, pero bueno, Bitcoin como fecha de nacimiento, como la época donde Bitcoin aparece es 2008, ¿no? Tengo entendido que es con el tema de la crisis del entorno financiero, coincide con la aparición de Bitcoin en la red. Ahora, la otra pregunta con la que muchas personas luego se topan con pared es, ok, Bitcoin la creó una persona, Bitcoin la crea o un autor o varios autores, pero hoy ¿quién controla Bitcoin? ¿Quién maneja Bitcoin? ¿Es una empresa? ¿Es una organización? ¿Es Satoshi Nakamoto? ¿Quién es quien se hace cargo de que Bitcoin funcione y opere? Nadie. Nosotros, los que tenemos, los que usamos, los que tienen nodos, los que minan en conjunto.
Es lo interesante de la red de Bitcoin, que al final cuando tú te pones a pensar en, a ver, ¿qué es Bitcoin? Bueno, Bitcoin es el resultado de una transacción y de un registro de, ok, ya eso es Bitcoin. Y luego, ¿quién lo creó? No, pues un tipo que físicamente no lo conocemos. Hay quienes se han autoproclamado Satoshi Nakamoto, algunos han quedado en la historia, otros ahí están en documentales de HBO. Ok, Pero no ok. importa quién sea, porque lo único que sabemos es que hay una wallet que ha sido identificada en todo el blockchain como la wallet de Satoshi Nakamoto, que tiene cierta cantidad de bitcoins ahorita, pero es lo único que importa. Él tiene esas bitcoins y ya, quien sea, pues no importa, no lo puedo apagar, pues. Nadie lo puede apagar. Es más, a mí me dicen mucho, oye, cuando el gobierno lo quite, pues es que no puede. China lo intentó y ahí está. Hay bitcoins en China. Hay muchos países de África que la bloquearon, que dijeron, está prohibido Bitcoin y a la cárcel. Hay gente en África que tiene Bitcoins. Entonces, lo han intentado y yo creo que el futuro es precisamente ahora lo contrario. Los gobiernos más como El Salvador van a empezar a buscar eh, acercarse a Bitcoin independientemente de quién la haya inventado. Ok, oye, pero a ver, ahora, si no tenemos ahí como que a un autor, si no tenemos ahí como que un control detrás, no hay una empresa que se encargue de darle mantenimiento y todo este asunto. ¿Cómo es que entonces para una persona que entra a Bitcoin, cómo funciona? ¿Qué es lo que hace que funcione y cómo es que se desarrolla esta red? Como un registro. Es un registro de transacciones. Mm, en un principio, cuando inventan Bitcoin, la gente podía minar en su computadora, porque está hecha para eso. Ahorita que hay tantas, o sea, hay empresas que se dedican a tener bodegas llenas de computadoras que ponen solamente a minar Bitcoin. Entonces, como hay tanta fuerza hay tanta capacidad de cálculo de información, Bitcoin en la red automáticamente complica el proceso. Cuando no hay tantas, Bitcoin hace más sencillo el proceso de resolución de bloques. Entonces, lo que se necesita para poder hacer Bitcoins es que se lleven registros. Básicamente, Bitcoin es una red de registros de transacciones de Bitcoin que le permite hoy, en este momento de la historia, hasta el año 2140, a quienes arman estos bloques de registros, tener Bitcoins. Y cuando tú tienes un Bitcoin, es la red la que dice que tú lo tienes. Nunca sale. No te las llevas tú en la bolsa, pues, ¿no? La red dice, Conrado tiene estas Bitcoins en esta billetera. Y está registrado ahí y nadie lo puede mover de ahí, al menos que tú las muevas. Cuando tú las mueves, se genera un registro de transacción. A Bitcoin no le importa si la cambiaste por pesos, por dólares, por una casa, por un carro, por un perro, no le importa. A Bitcoin nomás le interesa saber de qué wallet o de qué billetera pasó, a cuál billetera pasó y cuántas pasaron. Esas transacciones se van registrando. Esos registros se van haciendo válidos cuando forman parte de un bloque de datos. Cuando ese bloque se crea, entonces tu transacción es válida. Pero en realidad tienes la posibilidad, porque es algo natural de la red, va validando los siguientes bloques. Creo que ya se considera una transacción totalmente terminada después de 3 bloques. Ya esa transacción no se puede mover. Ya es difícil, ya no hay manera de decir que es falsa, pues, ¿no? Porque cada dato que va dentro del bloque forma parte del resultado. Entonces, si tú quieres sacar y modificar un resultado del año pasado, tienes que modificar todos los anteriores y todos los posteriores. Entonces, no se puede. Eso es Bitcoin, una red de registro de transacciones de Bitcoin que funciona solita. Oye, yo ahora la pregunta obligada entonces, ¿cómo consigo bitcoins? ¿Cómo me hago yo de bitcoins? Es todo un proceso tecnológico, es todo un proceso complicado. De pronto luego es lo que nos intimida cuando uno piensa en bitcoins, en algo que no puedo ver, en algo que yo no puedo palpar. ¿De dónde voy yo y compro un bitcoin y cómo sé que yo lo tengo? O cómo sé que sí tengo el bitcoin que estoy pagando, que yo creo que ese es uno de los grandes temores de la gente, entender que de pronto cuando compras bitcoin, ¿qué estás comprando? Y cómo lo compro, todo el mundo me dice luego, oye, pero ¿y dónde lo compro? Ahí es donde está el tema, porque el proceso te intimida al principio, porque tú dices, ay, ¿cómo voy a poner yo 50 pesos si no sé si lo tengo? Y cómo si yo no lo tengo en realidad, porque tienes que entender cómo funciona la red. Tienes que entender que tú tienes un Bitcoin porque la red dice que tú lo tienes. Ahora, ¿cómo lo adquieres? Están las casas de cambio, que son, además que son legales, funcionan por ejemplo, en México, funcionan reguladas por Hacienda, por el Banco de México. Incluso si tú en estos casas de cambio quieres comprar un Bitcoin, tienes que llenar tú un formulario donde te tomas una foto, pones una foto de tu credencial para votar. Tienes que estar identificado como una persona, porque pagas impuestos.
Como todo, ¿no? Si obtienes utilidad por el movimiento de tus bitcoins, tú vas a pagar impuestos. Entonces, eso tiene que estar registrado y tienes que decirle dónde vienen tus ingresos. Si bien es cierto, cuando Bitcoin estaba muy joven, en los primeros años de Bitcoin, se utilizó para un proyecto que se llamaba The Silk Road, que estoy seguro que vieron la película, un muchacho que utilizó una página de internet para facilitar la venta de drogas, utilizaban Bitcoin como método de pago. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo puedes rastrear, pero es difícil. Pero es el dinero de internet. Entonces, al ser el dinero de internet, era muy fácil moverlo. Em, Hoy ya no es tan sencillo jugar ese juego. Tienes que conocer un poquito más de los procesos. Tienes que saber que hay páginas que te permiten comprar directamente. La idea de Bitcoin es que tú las tuvieras y tú las manejaras. Pero bueno, al final de cuentas el mercado se perfecciona, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes y ya encuentras a alguien que te dice yo las tengo, yo te las vendo, pues tú las pones a la venta, pagas una comisión y ya tú te quedas con lo que las vendes. Pero aún hay páginas, por ejemplo, está la página de HODL HODL. HODL, o sea, HODL, HODL, es un concepto que se inventó dentro del ambiente de Bitcoin en una plática de borracheras. Hay una página que se llama hodlhodl.com donde tú puedes comprar las Bitcoins directamente a un dueño de Bitcoin y no hay un registro más que el da transacción del banco. La tarjeta tuya le depositó la tarjeta de X y él te pasó bitcoins. El banco no sabe qué recibiste, tú nomás hiciste la transacción. Pero la mayor parte de la gente está utilizando los que le llaman los exchanges o las casas de cambio. Entonces ahí tienes que poner todos tus datos. Ahora, comprar bitcoin es una cosa, tener bitcoin es otra. Yo puedo comprar bitcoin en una casa de cambio, todos te dicen que las tienes, pero tus bitcoins no son tuyas hasta que tú tienes las llaves de acceso. Ok. Eso es todo un proceso. Por eso la gente le tiene miedo. Pero se puede aprender. Todo eso se puede aprender. Lo importante es, no es difícil comprarlas. Lo que te lleva un poquito de tiempo es entender cuándo son tuyas y cuándo no son tan tuyas. Eh, Tú cuando compras Bitcoin en cualquier exchange es un numerito. Te dice, tú tienes .00003.425 Bitcoins, ¿no? Y eso es equivalente a tantos pesos. Pero ese .033 está dentro del sistema de la plataforma de intercambio. Entonces, tú lo que necesitas es que ese .03 tras numeritos estén dentro de una plataforma que tú controles totalmente, que solamente tú tengas acceso a esa billetera. Y eso te lleva tiempo entenderlo. Okay. Cuando tus bitcoins son tus bitcoins, que esa es la gran ventaja de la red, que lo que es tuyo dentro de la red es tuyo y nadie más te lo puede quitar. No te lo pueden incautar, no puede llegar el gobierno a decir exprópiese, no puede, porque no tiene acceso a esa wallet. Entonces, ese es el chiste de Bitcoin, llegar a ese punto de conocimiento. Pero comprarlas hoy es muy sencillo. Tenerlas es el reto. Mañana que nomás hay una posibilidad. Cuando Bitcoin llegue a una cantidad de dinero que no puedas pagar y que te diga el exchange, ay, tú tienes 5 Bitcoins y tú digas, oye, dame mis 5 tanto dinero que tengo. Pues de pronto te va a decir el exchange, ay, no tengo las Bitcoins, te doy el dinero. No, pero tú quieres tus Bitcoins. Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuidar tus Bitcoins, tener tus Bitcoins, comprarlas ya no es tan difícil. Hay muchas maneras, tanto por fuera del sistema como dentro del sistema. Si no quieres tener problemas, cómpralas por el sistema. Ahí está, legal todo, sin problema. Oye, luego la pregunta obligada, porque luego cuando escuchamos a la gente que tiene Bitcoin, a los locos que acostumbran comprar Bitcoin, cada descarriado en el mundo que se ocurre hacer cosas raras como comprar Bitcoin, ¿tú recomiendas entonces que la gente compre Bitcoins? O bueno, ¿tú crees que algún día va a llegar el momento en que la gente, todo mundo use Bitcoins y todo mundo andemos con nuestros Bitcoins para arriba y para abajo? No. Es muy chistoso. Tenemos ahorita una penetración. Esos datos ya están revisados. La cantidad de gente que hoy está interesada en el tema de Bitcoin es el equivalente a la gente que le interesaba el Internet por allá en el 2005, 2006. Entonces, el interés de la gente por Bitcoin va a llegar muy probablemente llegue cuando ya sea difícil tener Bitcoins. Andamos por el orden del 3 o el 5% de la población mundial que sabe lo que es Bitcoin y que están buscando Bitcoin. O sea, somos muy poquitos. En realidad somos muy poquitos. Por eso te agradezco mucho que hagas este tipo de programas. Es muy valioso para todos, la verdad. Bueno, pues Conrado, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado conmigo este día. La verdad es que se ha cumplido un sueño. He logrado un avance, un nuevo logro en mi vida, que es platicar yo conmigo mismo. Algo que acostumbro a hacer muy seguido en momentos de soledad, pero hoy, gracias a la tecnología, pudimos platicar frente a frente. Muchas gracias. No, gracias a ti, Conrado. La verdad me da mucho gusto platicar contigo. Es un orgullo platicar contigo. Me hace sentir muy bien platicar contigo. Estaba esperando que me invitaras desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Conrado. Muchas gracias, Conrado, y muchas gracias a ti. Nosotros seguimos aquí en Poder y Mercado.
Muchas gracias por haber estado en esta edición especial de Poder y Mercado. La versión esquizofrénica, dicen nuestros productores de Poder y Mercado. Ojalá que te sirva esta información y que te motive a investigar qué es Bitcoin. La intención de esto, además de divertirnos, de yo reírme de mí y gozar conmigo mismo, es que esto te permita a ti interesarte en estudiar Bitcoin. No quizá para que lo compres, pero sí para que encuentres respuestas importantes sobre cómo funciona la riqueza, qué es el valor, qué es un precio, que son cosas completamente distintas que confundimos en un solo concepto y que incluso la enseñanza que hemos recibido sobre cada uno quizá no esté tan exacta, porque Bitcoin viene a romper con muchos paradigmas que rigen la formación que tenemos sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre los activos, sobre la propiedad. Entonces, por ahí la intención de este espacio es motivarte, divertirte, burlarnos de nosotros mismos en estas fechas, pero además invitarte a que estudies, a que no te dejes llevar por esta información de los precios, que no te dejes llevar por esta emoción del aumento histórico del precio de un activo digital, como lo tiene catalogado el Banco de México. Así que yo te invito a que estudies esta información, también te invito a que nos sigas, te invito a que sigas a Bura Multimedia, a que actives el botón de notificaciones para que estés al pendiente de futuros videos como este o como las otras producciones como el Trago Amargo que tenemos aquí en Bura Multimedia. Te agradezco mucho, ojalá que te hayas divertido tanto como nosotros al hacer este video, ojalá que el tema te interese. Yo te invito para que estés al pendiente de la próxima edición de Poder y Mercado. Adiós.